En este caso, lo que estamos observando es una corrida electroforética que se ha realizado con un marcador molecular microsatélite, puntualmente el cebador GAPU101, que amplifica una región particular del genoma de olivo. Este marcador, fíjense que tiene un motivo repetido AG 3 veces y se repite este motivo 21 veces. Al analizar estos patrones de repetición, fíjense que el tamaño de las bandas difiere entre los grupos que están identificados para una misma variedad. Entonces estos marcadores serían útiles para el proceso o para la técnica de identificación varietal. Fíjense que en este caso tengo, por ejemplo, en la calle 2, tengo al individuo Arbequina referencia de España, que me permite ver todos estos alelos para este marcador, para este cebador GAPU101. Y fíjense que los individuos en la calle 3, 4 y 5 tienen los mismos alelos, por lo tanto podríamos decir que hay una similitud genética alta entre este grupo de individuos. Es decir, que la denominación arbequina para los individuos que no son de referencia está bien puesto, digamos, ese nombre está bien puesto. Tenemos el otro ejemplo, por ejemplo, de los individuos en las calles 6 y 7 que pertenecen a variedad Arauco, que también fíjense que el perfil electroforético de estos dos individuos es igual. Y una característica importante que tienen los microsatélites que son codominantes. Yo en los microsatélites voy a visualizar cuando un individuo sea homocigota para un alelo, homocigota para el otro alelo o cuando sean heterocigotas. Eso lo voy a poder visualizar cuando hago una corrida electroforética de, por ejemplo, un cruzamiento, el padre 1, el padre 2 y la F1. Voy a ver dos bandas en la F1 y una banda distinta en cada uno de los progenitores. Entonces, como resumen, este tipo de marcadores tiene esta utilidad, ¿sí? En este caso hay otro ejemplo de otro cebador que tiene otro motivo repetido, en este caso fíjense que es GA. El cebador, recuerden que se pega a la región flanqueante del microsatélite y me permite amplificar entonces la variación en las veces que se repite este motivo de GA 7 veces. Como ventaja que tienen estos marcadores es que son codominantes, me permite visualizar los individuos que son homocigotas para una variante alélica, homocigotas para la otra variante alélica o cuando son heterocigotas. Y son muy usados en estudios filogenéticos, en estudios de identificación varietal o también en estudios de sistemática para definir cuándo los individuos son cercanos taxonómicamente. También existen marcadores microsatélites para enfermedades, otros también que son usados para la generación de mapas genéticos, ya que puedo analizar la recombinación de estos alelos en la descendencia de un cruzamiento de líneas puras y luego hacer un cruzamiento de prueba y analizando la frecuencia de recombinación voy a estar determinando la distancia que hay entre los locus que esté analizando. Por ejemplo, si pudiese hacerlo con este marcador, el DCA9 y el GAPU101, yo si hiciera un cruzamiento de dos líneas puras y luego todo el proceso, podría construir un mapa genético que de hecho existe para olivo con microsatélites. Por último, vamos a ver los SNPs, que son los polimorfismos de un solo nucleótido. Estos consisten en variaciones en la secuencia de bases del ADN en una determinada región de genoma producidas por cambios en un único nucleótido. Fíjense que tenemos dos secuencias de dos individuos distintos, ¿sí? Que son homólogas en los dos casos, pero en este punto se ha producido una mutación puntual que generó un cambio de A por C, por lo tanto, digamos, en la complementaria T por G. En este caso, esta mutación lo que origina es un polimorfismo entre este individuo respecto a porque hay un cambio en esta base y este marcador lo que detecta es esta única variación. Para este tipo de marcadores necesito un cebador para esta variante y otro cebador para esta variante. Los SNPs pueden encontrarse en regiones codificantes de los genes, en las no codificantes o en las regiones intergénicas.
Si se encuentran en regiones codificantes, pueden producir mutaciones silenciosas, sin sentido o con cambio de sentido. Si se encuentran en regiones no codificantes, pueden tener consecuencias en la unión de factores de transcripción al promotor o el corte del ARN, el corte y el diempalme del ARN. También pueden afectar al desarrollo de enfermedades y a la respuesta a patógenos, fármacos y o vacunas. En este ejemplo, lo que estamos analizando es un marcador SNP que está asociado a la mutación alto oleico en maní. El cultivo de maní, que es importante para la provincia de Córdoba y para Argentina y para otras regiones del mundo también, es un cultivo secundario, pero que tiene cierta importancia regional. El aceite de maní, cuando tiene alto contenido de ácidos grasos oleicos, es mucho más estable en el tiempo, por lo tanto la conservación de los granos y del aceite extraído de estos granos se prolonga en el tiempo. La mutación de este SNP en el gen alto oleico provoca una disfuncionalidad en la enzima que hace el paso de ácido oleico a linoleico, generando más acumulación de oleico y, como les decía, la mejor conservación de este aceite, ya que tiene menos insaturaciones, por lo tanto se oxida menos. Esta mutación, para poder manifestarse como con el fenotipo alto oleico, es decir, con gran acumulación de ácido graso oleico, tiene que estar presente en homocigosis. Y esta mutación es una mutación bastante compleja porque corresponde a dos fuentes de mutación distinta. Una es una sustitución en esta posición 448 y la otra es una inserción en la posición entre 441 y 442. Fíjense que aquí en la secuencia de ejemplo tenemos una sustitución de una G por una A, y en este caso se inserta una A en esta posición entre la 441 y la 442. Para que entonces, como les decía, la mutación tenga efecto fenotípico, tiene que estar en homocigosis. Entonces fíjense que si analizamos, como les decía, para detectar las mutaciones SNP necesito un primer o un cebador particular para cada una de las variaciones de ese SNP. Entonces en este caso voy a tener un primer para el alelo normal, digamos, cuando está en forma silvestre, tanto para la inserción como para la sustitución. Voy a necesitar otro primer que es el que detecta la sustitución, ¿sí? Es decir, un primer que detecte esta G. Y voy a necesitar otro primer que detecte la inserción de A entre las posiciones 441 y 442. El primer tiene una longitud de base que es complementaria a todas las bases que flanquean al SNP propiamente dicho, que en este caso es la A y en este caso sería la G o la A. Si vemos esta corrida electroforética, en 6, 7, 8 y 9 tenemos un individuo. Este es un análisis de individuos de maní de un banco de germoplasma, que algunos son silvestres y otros son cultivados, para analizar cuál es la variación de esta mutación entre individuos que son silvestres y otros que se cultivan y que han sido seleccionados por ser alto oleico. Entonces, visualizando este gel, vemos que en la calle 6 tenemos un individuo 86, que es un individuo híbrido entre maníes que uno es alto oleico y el otro no. El 62 también es parte de esa misma progenie. Luego tenemos en la calle 8 el individuo Arachis hipaensis, que es un maní silvestre, entonces esperaríamos que no tenga la mutación. Y luego en el 9 tenemos a la variedad granoleico, que es una variedad comercial que se siembra mucho en Córdoba y que tiene la característica de ser alto oleico. Entonces, previo al análisis ya esperaríamos que Arachis hipaensis, que es silvestre, no tenga las mutaciones, es decir, que no observemos la banda para la sustitución ni para la inserción, que está marcada en la calle 12, que está recuadrado aquí con rojo cuando estamos analizando la inserción y con verde cuando estamos analizando la sustitución. Para el caso de la inserción, entonces, tengo los mismos individuos 86-62, el silvestre y el granoleico. Fíjense que si analizamos primero la sustitución, tenemos para los individuos híbridos de esta población, está presente
está ausente, perdón, la sustitución porque tienen que aparecer las dos bandas. Está ausente la sustitución el individuo 86, está ausente la sustitución el individuo 62. Entonces, estos dos individuos ya me están marcando que la sustitución no se ha producido en este caso. En el caso de la inserción, fíjense que sí se produjo, pero como les decía antes, tiene que estar en homocigosis, o sea, deberían ser la sustitución y la inserción detectables para que estos dos individuos sean alto-oleico. En el caso de Arquis y Paensis, que es la calle 8 y la calle 12, fíjense que no tiene ni la inserción, ni la sustitución, perdón, ni la inserción. Pero el individuo 9, que es granoleico, aquí está muy tenue, pero está la banda ahí, ¿sí?, de la sustitución, y también tiene la banda de la inserción. Por lo tanto, este individuo granoleico, que es una variedad comercial, está en homocigosis para ese SNP, por lo tanto es un maní alto-oleico. Este sería entonces un poco la utilidad que tienen los SNPs. Y tanto los SNPs como los microsatélites tienen como desventaja que la técnica es compleja, necesita bastante capacitación para su desarrollo y para su utilización, y además es necesario conocer la secuencia. Fíjense que yo necesito saber cuál es la secuencia que flanquea el SNP o cuál es la secuencia que flanquea al microsatélite para poder diseñar un cebador que amplifique esa región que me interesa. La utilidad que tienen entonces los marcadores moleculares en general es que se pueden realizar estudios de diversidad genética, que es como uno de las utilidades más antiguas que han tenido los marcadores moleculares, estudios taxonómicos y filogenéticos. Se pueden establecer genealogías, ya que puedo establecer similitudes o disimilitudes entre individuos de una misma familia o de una población producto de un cruzamiento. Luego puedo identificar variaciones genéticas en razas, estirpes o especies estrechamente relacionadas, siempre enfocándonos en la variabilidad genética que hay entre los individuos analizados. Puedo determinar la pureza varietal, recuerden como el ejemplo del olivo, en el caso de los microsatélites. Puedo hacer estudios de paternidad, ¿sí?, al usar los microsatélites como marcadores de paternidad. O también recuerden que los RFLP se usaban con este tipo de finalidades, o los BNTR, que sirven a los fines de ver la similitud entre los perfiles que se generan a partir de la electroforesis entre los individuos que son sospechosos de ser, por ejemplo, padre e hijo, o individuos que se quiera determinar la presencia de ADN de un individuo en una escena de un crimen, por ejemplo, también es un ejemplo de un estudio de medicina forense, que está también listado aquí, adelante, perdón. Estudios de ligamiento para mapas por análisis QTL, como les mencionaba recién, tanto los SNPs como los microsatélites o todos los marcadores analizados en este video y en el anterior sirven al analizar las variaciones entre los individuos y luego poder contabilizar la recombinación que se produce de estos fragmentos distintos en un cruzamiento y luego detectarlo por un cruzamiento de prueba. A estas recombinaciones posibles voy a poder construir un mapa y así hacer análisis de losis cuantitativos que ya está descrito en la guía de trabajos prácticos, que es una metodología que requiere de una extensión particular para poder explicarlo, pero que básicamente se basa en analizar sobre un mapa cuáles son las regiones que están asociadas al control de algún carácter cuantitativo de interés. Luego se pueden también con los marcadores moleculares diagnosticar enfermedades y ser usados en programas de cría y mejora para caracterizar genotípicamente a los individuos, saber cuáles son los individuos más contrastantes en el genotipo y así poder hacer hibridaciones que me den un mayor vigor híbrido, o también poder rastrear a aquellos individuos que tengan una característica asociada a ese marcador que sea de interés, como resistencias o mayor productividad en el caso del ganado de carne, mayor conversión de carne o mayor producción de leche en el caso de las vacas de tambo, o algún tipo de carácter que me interese en ganado menor, ganado porcino o aves. Entonces, en resumen, los marcadores moleculares lo que me permiten es este gran conjunto de estudios
que por finalidad, como gran utilidad, tienen la detección entonces de la variabilidad genética entre el conjunto de individuos que estoy analizando. Esta es la bibliografía que hemos usado para el desarrollo de este capítulo. Y finalmente, gracias.